agradezco mucho que aquí en el estudio de Grupo Fórmula se encuentre el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Azucena. Listos y a las órdenes. Saludos al auditorio. Gracias. Hemos hablado mucho por teléfono, en entrevistas telefónicas o por Zoom, etcétera, pero la primera vez que nos vemos. Así es, la primera vez, por un gusto siempre y siempre también vía telefónica a las órdenes. Qué gusto tenerte aquí, secretario. A ver, lo que pasa a nivel nacional es una calca también, o sea, se calca lo que pasa en la Ciudad de México. Los problemas de la Ciudad de México son también delitos como la extorsión y las desapariciones. ¿O dónde pondrías el acento respecto a los índices delictivos, secretario? La ciudad tiene características particulares, somos una de las capitales más grandes de América Latina, desde luego tenemos una distribución geográfica con un componente urbano muy fuerte, pero también rural. A veces la gente no sabe que el 60% de la ciudad es suelo de conservación, y tenemos temas propios de una capital, de una urbe, pero desde luego otros que también se reflejan con lo que sucede a nivel nacional. Y en materia de política pública, eso sí puedo decir que estamos muy alineados conceptualmente en los principios básicos, en las líneas generales y desde luego estrategias especiales como este caso contra la extorsión. Se manifiesta de maneras distintas en la ciudad, pero es un tema también que en línea con lo que se está haciendo con el gobierno de México estamos atendiendo con la máxima prioridad. ¿Cuáles son los delitos que más preocupan? ¿Extorsión y...? A ver, en la ciudad, primero hay que decirlo, llevamos desde el 2019 una tendencia general a la baja en prácticamente todos los delitos que nosotros llamamos de alto impacto, que son los que son o más violentos o que afectan la vida cotidiana de la gente, y tenemos en todos, sin excepción, reducciones importantes. Tenemos delitos como el homicidio, las lesiones por arma de fuego, la violación, el robo a transeúnte, el robo a bordo de vehículo, el robo a bordo de transporte público, que son delitos que o afectan la vida cotidiana o bien son violentos, y ahí tenemos una disminución entre el año pasado y del 13%, y desde 2019 que empezó la estrategia de seguridad que actualmente guía a la Ciudad de México y a nivel nacional, tenemos una disminución cercana al 60%. No obstante, hay delitos donde siempre tenemos el ojo puesto y tenemos nuestros recursos, priorizamos recursos en ellos, como son el homicidio, que es desde luego un delito, una de las expresiones más tóxicas para la comunidad de la violencia, donde tenemos una disminución del 10% respecto al año pasado y de cerca del 50% desde el 2019. La extorsión nos preocupa también. La jefa de gobierno ayer anunciaba nuevas medidas para fortalecer el combate a la extorsión. Estamos también con una estrategia especial en contra del robo de vehículo, no necesariamente porque haya habido un aumento, de hecho en robo de vehículo también tenemos una disminución del 15% en sus modalidades con y sin violencia, pero es un delito que hay que estar cuidando porque es estratégico también para la comisión de otros delitos. Claro. Muchos otros delitos se cometen con vehículos robados, entonces mantener el robo de vehículo a la baja también ayuda a mantener otros delitos a la baja, tiene un valor estratégico importante. Nos interesa también el robo a transeúnte, es uno de los delitos que tienen una incidencia más alta, evidentemente por la cantidad de gente que transita en la ciudad, aunque también tenemos reducciones en todos los delitos que tienen que ver con el espacio público. Fíjate del 15%. Que yo tengo un caso conocido de una amiga que hace, el día de Halloween, ¿no? Dulce, sí, es que Dulce también está enterada del tema, sí. Dulce Medina, el día de Halloween le robaron su celular en Paseo de la Reforma. Lo estuvimos atendiendo el caso. Pero no encontraron el celular. ¿Qué te parece? Se tiene una línea de investigación de ese y otros que ocurren en la zona centro, y se está trabajando con la Secretaría de Gobierno respecto a un lugar en específico. La Plaza de la Tecnología. Donde hemos visto que todos lo sabemos, secretario, todos lo sabemos. Todos lo sabemos, usted también. Estamos trabajando para llegan ahí todos los celulares robados, ahí los llevan. Y entrarle con regulación también. ¿A quién le han robado un celular en la Plaza de la Tecnología? Mire. Entonces, ¿qué pasa? Que, la gente que nos escucha luego, tú vas a la Plaza de la Tecnología y dices, póngame una fundita o una carcasa, lo que sea, y en lo que son peras o manzanas te lo roban y se van. Entonces tú dices, oye, ¿dónde está mi celular? Y como todos están puestos de acuerdo, entonces dicen, no, pues ¿cuál celular? No, aquí no me diste ningún celular, ¿qué celular? ¿Qué celular? Y te roban el celular. Creo que no podemos generalizar. Hay muchos comerciantes en la Plaza de la Tecnología que trabajan de manera absolutamente honesta. Pero los que están cazando y pescando a la gente son los que tienen más éxito. Y hay otros que seguramente habrá que atender desde otra perspectiva. Entonces ese celular que le robaron en Paseo de la Reforma prendió en la Plaza de la Tecnología y les dieron la ubicación a los policías.
y aún así no ubicaron el... Seguimos atendiendo el caso, tiene su nivel de complejidad sin duda, y se tiene que atender más allá del caso en específico, que es muy importante, de manera integral, y viendo exactamente cuáles son las dinámicas, y no solo desde un punto de vista penal, también desde un punto de vista regulatorio, insisto, en una ubicación en el centro donde hay trabajo absolutamente honesto de personas que están ganando la vida. No, yo no digo lo contrario. Lo que digo es que todos sabemos que en la Plaza de la Tecnología roban celulares. Que tiene esas dinámicas complejas. Y ese celular de la compañera ya no está, ya no existe, lo desbloquearon y ya no existe. Entonces, pues ya desapareció, ¿no? A lo que voy es que hay muchos delitos en una ciudad tan grande, muchos delitos pequeños, grandes, que es casi imposible, ¿no? Mantenerla en orden. Es un monstruo esta ciudad. Nosotros cuando hablamos de estas reducciones en ningún momento decimos el problema se acabó, sabemos la complejidad que tiene la ciudad, pero aún independientemente de estos casos, y seguramente esta amiga al escucharme decir esto va a decir, bueno, pues qué consuelo, ¿no? Pero independientemente de estos casos, la realidad es que los fenómenos en general muestran reducciones. Eso está asentado claramente con datos duros, pero como digo, no quiere decir que los temas hayan acabado y no quiere decir que haya que seguir trabajando, investigando y asumiendo estrategias de seguridad desde una perspectiva integral. No todo tiene que ver con la labor policial. Hay muchas cosas que se pueden arreglar también desde una perspectiva regulatoria y una perspectiva de orden público. O sea, todos los delitos están a la baja y lo que nos sigue preocupando a nivel estatal, digamos Ciudad de México, federal y en todos los estados de la República, nos sigue preocupando el tema de la extorsión, que se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, los gobernadores, gobernadoras, para echar a andar un programa de todos, ¿no? Pues un programa para que todos los estados, todos los gobernadores, gobernadoras, un acuerdo nacional, sigan una estrategia contra la extorsión, que es un tema que nos flagela, pero a toda la República. Así es. Primero hay que establecer cómo se da este fenómeno. Una gran cantidad de las extorsiones, la mayoría o de lo que la gente vive como extorsiones, se dan de manera remota, como decimos nosotros, virtual. No hay un riesgo real a la integridad física de las personas. ¿De los penales o de dónde? De distintos lados. Se está trabajando mucho con los centros penitenciarios, lo ha dicho la presidenta. Aquí en la ciudad también nosotros anunciamos el trabajo que estamos haciendo coordinado para la inhibición de señal dentro de los penales. Tenemos revisiones todas las semanas de los centros penitenciarios. Esa es una parte, hay otra que no necesariamente tiene que ver con los centros penitenciarios. Y tenemos que atender desde luego la parte virtual, que tiene o se puede atender con un componente de prevención muy importante, sensibilizando a la gente, dándole herramientas a la gente para que pueda interrumpir este tipo de engaños. Hay diferentes tipos de extorsiones. La extorsión es la que conocemos del crimen organizado, el cobro de piso y la cuota, etcétera, y la extorsión en la que caemos pues algunos de los ciudadanos, la ¿no? Virtual y la presencial. Esta más directa, o que le llamamos cobro de piso, en la ciudad está muy acotada a ciertos espacios, a ciertos casos, y desde luego se le atiende con la misma prioridad. Entonces tenemos que trabajar en las dos vías, la virtual y la presencial, porque tienen estrategias distintas de atención, pero la idea es que la experiencia de la gente, porque a lo mejor no está en riesgo su seguridad física, pero la experiencia sigue siendo muy fuerte, que la experiencia de la gente mejore. Creo que en la ciudad lo estamos consiguiendo. Tenemos datos, por ejemplo, de la encuesta de victimización de la ENSU, independientemente de que en la ciudad subieron las carpetas por extorsión de manera acentuada desde diciembre. Eso nosotros lo explicamos porque hubo un incremento en la denuncia por este delito y un incremento en las detenciones en flagrancia por este delito a raíz de una reforma legal que se hizo. Cuando vemos victimización, cuando va el INEGI a preguntarle a las casas, ¿ha sido víctima de extorsión en los últimos 6 meses, en este caso? Vemos en la ciudad que justamente en ese mismo periodo que subieron las carpetas hubo una disminución en la victimización. Entonces, lo que se está dando en la ciudad es un abatimiento de la cifra negra de un delito que no se denunciaba o que se denunciaba poco, y que ahora, gracias a la estrategia nacional y local, se están abriendo nuevos canales para identificar los patrones de este delito y poderlo resolver. Ningún problema lo vas a poder resolver si no tienes un buen diagnóstico del mismo. ¿Qué pasa con las desapariciones, secretario, que me reportan aquí 38% de aumento? El fenómeno de la desaparición es complejo, sin duda es un fenómeno muy importante, algo que creo que en los análisis
hay que revisar mejor. Se tiende a igualar, o al hablar de la ciudad, a igualar desaparición con homicidio. Y eso es absolutamente falso. Son muy pocas las desapariciones en el fenómeno como lo tenemos estudiado en la Ciudad de México, muy pocas las desapariciones que tienen que ver con la comisión de un delito. Es un porcentaje a ver, por ejemplo, tengo reducido. 121 desapariciones en septiembre del año pasado, 167 en noviembre pasado, 167. De esas 167, ¿cómo las dividen o cómo las tienen clasificadas? En su momento se dará cuenta específica de ello, digamos, hablando en grandes números, podríamos decir que solamente cerca del 5% tienen que ver con la comisión de un delito y todavía un porcentaje menor puedes relacionarlo con la comisión de un homicidio. ¿Cómo se sabe eso? Pues a partir del análisis de casos que han sido resueltos. Es una aproximación, desde luego el fenómeno, como digo, es complejo, pero es un error absolutamente metodológico el igualar desaparición con homicidio. No, pero no se hace, van en carpetas diferentes, ¿no? Y el incremento a veces, si es que se da ese incremento, tiene que ver muchas veces también con la disponibilidad institucional, algo que ha pasado en la ciudad en los últimos años. Se han creado nuevas instituciones, se han creado nuevas fiscalías, se han homologado canales de denuncia, se creó un centro de atención a la desaparición integrando a la Comisión de Búsqueda, nosotros a la Fiscalía. Se está haciendo un esfuerzo ahorita, por ejemplo, en el Panteón de Dolores, de abrir las fosas comunes para lograr identificaciones. Y la ciudad tiene una política para este fenómeno quizá única en el país, un tema que es sin duda muy importante, pero que se tiene que analizar en toda su complejidad, desde luego tomando en cuenta siempre a las víctimas y establecer cuáles son los fenómenos para poder hacer política pública diferenciada para cada una de las razones por las que se da la no ubicación de una persona. A ver, déjeme regresar para preguntarle, de estas 167 desapariciones, lo que entiendo es que 150 son por motivos distintos a la delincuencia organizada. ¿Me responde cuando volvamos? Le respondo cuando volvamos. Gracias, secretario. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México. 9 de la mañana con 46 minutos, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Es que seguimos en el debate fuera del corte y todo, pero le preguntaba antes, secretario, a ver, de estas 167 desapariciones registradas en noviembre en la Ciudad de México, ¿ustedes clasifican el número mínimo como desapariciones relacionadas con el crimen organizado? A ver, hay que ser siempre cauto con el tema y hacer un análisis, habría que hacer de esos casos en específico, pero hablando en grandes tendencias respecto al fenómeno como se da en la Ciudad de México, lo que vemos es que una cantidad mínima de desapariciones tienen que ver con la comisión de un delito, una estimación que podríamos hacer a partir de algún análisis que se hizo en años previos, indicaría que menos del 5% tienen que ver con un delito y posterior a eso habría que analizar si esos delitos son cometidos por grupos o entramados que uno pudiera calificar como delincuencia organizada. Por análisis, creo que en la Ciudad de México los casos que tendrían que ver o pudieran estar conectados a alguna actividad delictiva son los menos, pero insisto, creo que hay que ser cauto, hay que ver cada caso a detalle y desde luego, y no lo digo solamente por decirlo en un espacio así, hacerlo siempre de la mano de las víctimas. Cuando uno acredita una investigación, pues que las víctimas puedan ver todos los pasos que se tomaron para llegar a conclusiones como las que estoy diciendo, en atención a poder responder la pregunta, pero sin duda hay que ser cautos en el análisis de este fenómeno, pero creo que en términos generales podemos decir que en la Ciudad de México es una parte muy pequeña de las desapariciones, un segmento relativamente pequeño de las desapariciones, las que tienen que ver con la comisión de un delito. Voy a preguntar lo que parece respuesta obvia, pero ¿a qué se dedican los grupos criminales? Y hablo de los grandes grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco, etcétera, el Cártel de Sinaloa, en la Ciudad de México. Michoacán extorsionan, en otros estados matan, en otros secuestran. ¿Qué hacen en la Ciudad de México? A ver, lo digo en este espacio y en otros lo hemos dicho, creo que como país, y esto también es una responsabilidad tanto del gobierno como del sector académico, tenemos que tener mejores figuras de análisis. Creo que muchos de los conceptos que usamos para analizar a la delincuencia organizada en nuestro país están rebasados. Eso es un debate aparte donde creo que nos tenemos que meter, pero hablando en estos términos, los grandes grupos o estos grupos que podríamos decir que tienen un alcance nacional, en la Ciudad de México, algo que se hizo desde el 2019,
fue reconocer la actividad de estos grupos en la ciudad. Habían pasado muchos años que se negaba totalmente. donde era un tema tabú, o se les llamaba pandillas, o simplemente se negaba sus operaciones, aunque eran evidentes al público. Se reconoció, pero se reconoció también para diagnosticarlo en su justa medida. No es la misma expresión o actividad de estos grupos en la ciudad. Ha sido diversa, se han realizado detenciones, muchas veces están en la ciudad con una presencia que busca una presencia que tiene un fin de coordinación de otras actividades que ocurren en otros lados, a veces están de paso. Hay que tener en cuenta que la ciudad es un centro logístico y de confluencia de muchas personas, nacionales e internacionales. Hay veces que también los hemos visto en la ciudad escondiéndose o tratando de adoptar operaciones ya con un nivel de clandestinidad distinto. Por ahí algún grupo ha intentado en algún momento establecer operaciones de venta de droga en alguna zona y han sido repelidos, detenidos, y eso no se ha concretado. En fin, varía la actividad, pero es muy particular a las condiciones de la ciudad y a las condiciones institucionales y de persecución de la ciudad. Es muy difícil, yo te diría prácticamente imposible, tener una actividad como la que podemos ver en otras latitudes en la ciudad sin ser detectado y ser detenido. Cuando estuvo aquí el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, me hablaba del atentado, por ejemplo, contra Ciro Gómez Leiva y su atentado contra el secretario del Cártel Jalisco. ¿El Cártel Jalisco está aquí, viven aquí, operan? ¿Cuál es su función? Lo que hemos detectado, insisto, son temas que ameritan un análisis complejo. Lo que hemos detectado son a veces la presencia de células vinculadas, algunas células a lo mejor con una relación más directa, vamos a llamarle de membresía, otras que tienen vinculación no necesariamente de pertenencia, pero operan en relación a, y tienen distintas actividades, buscan o tienen misiones específicas, tienen algún objetivo concreto en alguna zona, pero suelen ser células acotadas, muchas veces no se conocen entre las mismas células, y tienen esa característica quizá de cierto nivel de clandestinidad, de tratar de pasar desapercibidos, desde la ciudad realizar alguna operación o conexión hacia otra zona del país, porque la ciudad lo que ha demostrado en los últimos años, desde que estaba el licenciado Omar García al frente de la Secretaría, y a partir de la inercia de los equipos que se conformaron, del trabajo que se institucionalizó, pues una alta capacidad de detección de estas células y de combate a las mismas. Oiga, secretario, a usted, bueno, el antecedente es el del secretario Harfuch con el atentado tal. ¿Usted ha recibido alguna amenaza, algún mensaje de los grupos del crimen organizado que se combaten? Uno sabe cuando asume estos puestos que hay riesgos inherentes a los mismos. Nosotros no nos hemos detenido ni un solo día desde que asumimos la titularidad de la Secretaría después del licenciado García Harfuch, y hemos seguido trabajando con intensidad y lo seguiremos, ¿pero sí le seguiremos han haciendo. ¿Amenazado? Hay cosas que suceden de manera creo que normal relativa al puesto, y no necesariamente, yo lo diría, lo que sucede con uno quizás lo menos relevante. Los que están en la línea de fuego, los que están en la calle atendiendo estos temas, pues son nuestros compañeros, ya sea de investigación, de la Policía Preventiva, de Tránsito, y son ellos verdaderamente los que se exponen. Uno lo que hace es facilitar su trabajo, que lo puedan hacer con la mayor seguridad posible, y desde luego apoyar siempre a ellos y a sus familias en todo momento. Y yo, si me permites, creo que nunca sobran los espacios para reconocer, evidentemente ante riesgos como los que mencionas, el gran trabajo que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su personal, que insisto, no nos hemos detenido. Ayer reportábamos 45 objetivos de alto nivel o prioritarios detenidos en lo que va de la administración. Acabamos de desarticular el liderazgo de un grupo delictivo en Xochimilco. Hemos realizado muchas detenciones del liderazgo de otro grupo que tiene operaciones en Azcapotzalco y Tezonco, de otros grupos también locales o de presencia regional, y no nos hemos detenido. Esto también, y eso creo que hay que reconocerlo y agradecerlo, en coordinación con el gobierno de México, que ha dado un respaldo
diría yo, especial, muy significativo a las operaciones que se han hecho en la ciudad. Nadie de los gobernadores de oposición o del partido Morena, por supuesto, pues se quejan de la coordinación. Hablan mucho de la buena coordinación con este gobierno y, por lo que entiendo, diferente a lo que pasaba en el gobierno pasado, en el gobierno anterior, pues en el sexenio anterior. Los ciudadanos, ¿qué podemos hacer para evitar ser víctimas de delitos, para denunciar, para colaborar con la policía, para no extorsionar, para no tratar, ¿sabes?, de brincarnos las reglas? ¿Qué se puede hacer con una ciudadanía tan diversa como la de la Ciudad de México? Creo que es importante. Primero, es nuestra obligación como instituciones estar cerca. Creo que no podemos pedirle a la gente que se acerque a nosotros, tenemos que ser nosotros quienes nos acerquemos a la gente, ofrecerle canales de denuncia. Por eso ha insistido tanto la jefa de gobierno, Clara Brugada, en tener un componente muy especial en la estrategia de proximidad. Estamos yendo literalmente a las casas a tocar las puertas, a decirle a la gente: aquí me puedes contactar, estos son los problemas que yo puedo resolver y estas son las medidas que tú puedes adoptar para cuidarte en lo que resolvemos el problema. Y ese trabajo hay que seguirlo haciendo, atendiendo también a los tiempos, a las nuevas tecnologías. Esto, además de ser un tema casa por casa, es un tema de que en la aplicación del teléfono nos puedas encontrar, que nos puedas encontrar en una llamada. Ajá. Y que funcione. Justamente nosotros vemos la proximidad bajo un mantra, vamos a decir, de que tiene que haber proximidad con eficacia. De nada sirve estar cerca si no damos resultados. Hay que dar resultados para que la gente confíe, y lo vemos en encuestas y lo vemos con el propio trabajo de las detenciones. Muchas de estas detenciones se logran gracias a denuncias ciudadanas. Te diría que la gran mayoría de ellas tienen un componente en la investigación de denuncia ciudadana, y lo vemos también en resultados de encuestas. La gente confía cada vez más en la policía de la Ciudad de México y evalúa mejor su desempeño. Ahí está el dato, lo generamos nosotros. Sin duda falta por hacer, pero vamos trabajando. Bueno, pues gracias por estar acá, secretario. Siempre que hablo con usted, le digo gracias por su disposición para conversar. Hay temas difíciles, otros no tan difíciles, otros muy difíciles, pero cada vez que le llamamos atiende, y eso se agradece muchísimo, porque pues ante la falta de información se pueden cometer errores, y entonces yo le agradezco que siempre esté pendiente. Gracias, secretario, y suerte en lo que viene. Gracias por el espacio. Feliz 2026.